Lamentable realmente lo que ocurrió esta mañana en la capital guatemalteca, porque terminó afectando a miles de personas que nada tienen que ver realmente con el problema que enfrentan los pilotos de estos autobuses. Está con nosotros en los estudios de TN23 Todo Noticias Marvin García, el reportero del pueblo, el encargado de darle la cobertura de principio a fin a este problema. Afortunadamente, Marvin, y quisiera iniciar justamente con esa base, usted ha tenido la mala experiencia de la inhalación de gas lacrimógeno. Repito, afortunadamente no fue el caso en esta oportunidad, aunque la situación sí estuvo bastante tensa. Cuéntenos, detállenos por favor de principio a fin, a qué hora inicia este problema, a qué hora termina y todo lo que usted pudo vivir ahí. 9 de la mañana con 16 minutos arrancaba este bloqueo. Todo se esperaba que iba a durar 35 minutos a media hora, se había dicho por parte de los conductores, tanto de Quiché, Chimaltenango y Zacatepeques, quienes fueron los primeros que se reunieron desde muy temprano y se llamaron por vía telefónica y dijeron que el punto exacto iba a ser la calzada Roosevelt y 34 Avenida, pero iba a ser solo el carril del lado de la zona 11 y no de la 7, como se dio esta medida, porque al escuchar otros conductores de la ruta quichelense, ellos dijeron que se iban a quedar en la 34 Avenida y bloquearon el carril que sale de la capital hacia el occidente del país sobre la ruta interamericana. Cuando transcurrían ya las 10 de la mañana, ellos dijeron que iban a retirar este bloqueo. Sin embargo, la mayoría de pilotos, escúchelo bien, la mayoría que quedaban, por decirle, hasta el kilómetro 22 de la ruta interamericana, todos corrieron hacia el punto de la 24 Avenida de la calzada Roosevelt. Todos viajaron, dejaron sus unidades y se unieron para hacer este paro más fuerte e indicaron que querían entablar una mesa de diálogo con las autoridades involucradas. Quiso también intervenir la Policía Nacional Civil y cuál fue la respuesta de estas personas, que ellos no tenían que ver nada en este asunto, en este problema, sino las autoridades municipales, principalmente de tránsito, quienes les han habilitado únicamente el carril derecho. El caos es todos los días, a pesar que muchos autobuses salen desde las 4 de la mañana de Chimaltenango y de Antigua Guatemala. Esto es imposible pasar ya a las 5 de la mañana por la complicación que se mantiene para todas las unidades. Es por ello que tomaron esta medida y cuando ellos discutían, trataban de entablar una comunicación con autoridades municipales, esto se fue alargando y llegamos hasta las 12 del mediodía con 15 minutos cuando dejamos de transmitir desde ese lugar. ¿Cómo se fue cambiando el panorama? De primero, llegaron las autoridades, solicitaron la DGT, es decir, la Dirección General de Transporte, para que fuera a mediar. Posteriormente llamaron a la PDH, que nunca llegó, y la municipalidad ya les había dicho que sí les iba a escuchar y que se fuera una unidad con unos representantes de los pilotos hacia la comuna para poder discutir, pero esto no prosperó hasta que tuvo que intervenir la Policía Nacional Civil a través de uno de los subcomisarios de la estación 14, pero hicieron caso omiso de todas las recomendaciones que decían para poder dejar libre, porque miles de automovilistas quedaron bloqueados. Solo para que hagamos el panorama hasta dónde llegaron las filas de vehículos en la ruta interamericana, llegaron hasta Santa María Cauqué, muy adelante de San Lucas Zacatepeques. Ahí llegaban las filas de automovilistas. Hay que tomar en cuenta también que transporte urbano particular y también el transporte pesado se unió a estas largas filas, que desde las 9:16 se inició el bloqueo en ambas filas, compañeros. Marvin, por supuesto, usted nos daba ya el detalle, el panorama, usted comienza la cobertura, se esperaba que fueran, ya lo decía usted, 35 minutos, sin embargo, la situación se fue alargando y con esto las largas filas fueron evidentes. Obviamente la PMT también hace un trabajo efectivo, empieza a desviar el transitar vehicular, que esto fue lo que llegaron a colapsar prácticamente toda la ciudad, porque a pesar que fue en la Roosevelt, se vio afectado el anillo periférico, la calzada San Juan, Ciudad San Cristóbal, en fin, cuéntenos un poco de ese caos que estaban sintiendo las personas que no tenían absolutamente nada que ver y que se vieron afectadas ante las demandas de estos transportistas. Y es que hay que recordar que el bloqueo, si bien es cierto, inició a las 9:16, pero unas unidades no habían bloqueado y habían paralizado el servicio a eso de las 8 de la mañana con 45 minutos. Y ellos, mientras se reunían otros automotores en ese lugar, eso hizo que provocó que Emixtra y también la Policía de Tránsito de la capital utilizaran algunos reversibles
para poder evitar y sacar a las personas que iban a su trabajo a esa hora de la mañana. ¿Cuáles fueron las medidas? ¿Cuáles fueron las vías? Y es de que de Ciudad San Cristóbal la mayoría de personas que venían de la Interamericana lo que tomaron fue que en la altura del kilómetro 14 de la ruta Interamericana han colocado un reversible para poder llegar a la calzada Mateo Flores o Doroteo Guamuch. En esa vía colapsó totalmente. Posteriormente trasladaron a la calzada San Juan a todos los automovilistas, pero esto colapsó porque recuérdense que es una vía muy transitada por otras transporte extraurbano y particular en esas vías. ¿Qué es lo que provocó también? No solo esos sectores, sino, tú ya lo mencionaste, Diana, es el periférico, porque hay que recordar que todos los que vienen del Atlántico utilizan y quieren agarrar la calzada Roosevelt, no pudieron bajar en el puente y eso hizo que colapsara totalmente. Llegó el bloqueo hasta la zona 6. A la zona 6 y llegó parte de este tránsito hasta a la zona 18. Por parte de ese sector. Cambio, en el centro estaba la zona 10, zona 9, 13, la zona 3, 6 de la capital y qué decir también de la zona 11 y 7 por la calzada Roosevelt cuando se dio este bloqueo total. Las personas pudimos observar de que muchos bajaron de sus vehículos, prefirieron ir a ver la negociación cómo avanzaba porque sabían que ya no podían llegar. Había una señora que indicaba que tenía hoy una cita médica, no pudo llegar, tienen que esperar, tienen que posponer a otra fecha la cita. Otros iban a examinarse también en el estudio, otros al trabajo, solo llamaron decirles que no podían y que simplemente miraran TN23 para que se enteraran de qué es lo que estaba sucediendo y era la justificación perfecta para poder decirle a sus patrones que no podían llegar. En torno a lo que decía Alan, gases lacrimógenos, afortunadamente no llegaron hasta este extremo esta vez, pero sí hubo un poco de los ánimos caldeados en ese momento, esto a raíz que los pilotos estaban buscando piedras. De encontrar una piedra, la hubieran lanzado a los antimotines, esto hubiera sido el detonante para que los agentes hubieran lanzado las primeras bombas lacrimógenas. Ya estaba todo preparado el equipo y eso fue lo que provocó pues de que solo existieran los pilotos, se la arremetieran con los agentes de la FEP, pero no pasó a mayor cosa. Acá podemos observar uno de las unidades que fue removida de este lugar porque no aparecía el piloto. El piloto se huyó con los demás cuando vieron la presencia de los antimotines y eso hizo que algunas unidades se quedaran estacionadas en esos sectores y con grúas las movilizaron y las trasladaron a un predio municipal. Marvin, dos cosas, justamente. Lo primero, háblenos acerca de esos momentos de tensión que se vivieron. En las imágenes, cuando estaban transmitiendo en vivo, veíamos incluso muchos niños del lado de los pilotos. Evidentemente, la Policía Nacional Civil con la debida protección, el escudo, el casco, etcétera. Afortunadamente, no lanzaron esa primera piedra para que la policía respondiera. Pero háblenos de esos momentos de tensión, la primera cosa. Y la segunda, ¿qué secuelas hay de esto? Estamos hablando de paralizar prácticamente la capital guatemalteca durante 3 horas. ¿Alguna sanción tendrá que haber en contra de estas personas? ¿Hubo personas capturadas o solamente el vehículo consignado que usted mencionaba? Sí, solo únicamente fue ese vehículo consignado, personas no hubo detenidas. Cuando ya observaron que querían llevarse a uno de los ayudantes de transportes Camelia, ellos observaron que iban en serio las medidas en contra de ellos porque se agotó el diálogo. No quisieron entablar una comunicación, no quisieron firmar un documento que se les estaba proponiendo para agilizar más el tránsito y esto fue de que no les gustó a las personas, no les pareció, continuaron con la medida. Y eso fue lo que en el momento cuando vinieron los agentes de la FEP, se acercaron a los pilotos, se salió de control todo. Algunos pilotos, como te repito, no encontraron algún objeto para lanzárselo porque sí tenían la intención, inclusive unos habían dicho que sacaran las escobas de las unidades para poder lanzárselas a los antimotines. Todo estaba planificado en ese momento. Habían menores de edad. ¿Quiénes son estos menores de edad? Son aquellos que quizás acompañan a las personas que se suben a vender dulces
y diferentes objetos a las unidades. Venían acompañados de sus padres. Ellos, unos rápidamente se pusieron la playera en la boca porque sabían que en cualquier momento iba a detonarse una de las bombas lacrimógenas. Eso pensábamos nosotros. No sabíamos en qué momento salir corriendo de ese lugar, porque si te recordás hay un arriate medio de los dos carriles y uno no sabía si quedarse del lado de los manifestantes o de la policía. Pero ya como la experiencia que hemos tenido, sabemos que a pesar que las fuerzas de seguridad van a lanzar los gases lacrimógenos, tiene que estar uno atrás de ellos, porque ellos tienen los escudos y en cualquier momento lo pueden defender a uno, como en otros eventos que hemos participado y hemos estado en la cobertura. Hemos aprendido que de esa forma hay que colocarse del lado de las fuerzas de seguridad y no de las personas manifestantes, a pesar de que ellos puedan tirar objetos y te puedan dar en la humanidad o salir lesionado de esta emergencia. Pero afortunadamente no se dio, simplemente tuvimos que correr porque estaban quemando llantas los de las unidades de la Ruta 10 y eso querían movilizar también los agentes. Tuvimos que correr varias cuadras a la par de los agentes, pero no pasó a mayor cosa. Únicamente se pudo extrañar de que muchos menores de edad, quienes algunos quizás salieron de la escuela, fueron a apoyar ahí, o quizás venían también dentro de las unidades y se pusieron a la par de ayudantes y pilotos para poder manifestar el descontento de los manifestantes que pasaron más de 3 horas en ese sector. Marvin, ya prácticamente para cerrar su participación, más o menos entre 12 y 12 y cuarto al mediodía se da la liberación del paso. Obviamente la tensión puede seguir entre los sectores. ¿Sabes a qué diálogo han llegado las autoridades? Porque en su momento decían no dar marcha atrás a estas restricciones que habían indicado que era por el mismo orden de la ciudad. Todo va a seguir igual. No hubo diálogo, no hubo una firma que pueda mejorar las condiciones. Lo que decía Alan, dando su respuesta, el escenario queda así. En cualquier momento, y es que eso se lo adelantamos porque esto fue lo que dijeron los pilotos. Hoy no se pudo, mañana o pasado vamos a tomar la misma medida, porque si van a continuar las multas y nos van a dejar el mismo carril, vamos a continuar manifestando. Pero ojo con esto.